Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. El fin de semana fue particularmente violento en el estado de Guanajuato. 40 muertos, 2 de ellos murieron en esto que vamos a ver. El sábado se realizaba un funeral de una persona en el Panteón Municipal de San Francisco del Rincón. Era el funeral de un joven de 16 años asesinado hace 10 días y en este funeral pasó esto. Entra ya, entra. Tiraron balazos aquí en el panteón, tiraron balazos. Hubo varios heridos. Tiraron balazos. Tiraron balazos. El grupo armado que irrumpió y disparó contra los deudos huyó. 2 personas murieron y 3 más resultaron heridas. Hoy se publicaron las estadísticas delictivas del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al mes de noviembre. En el caso de las víctimas de homicidio doloso y feminicidio, la cifra disminuyó al pasar de 2.776 casos en octubre a 2.664 en noviembre. Respecto a las denuncias por robo con violencia, también se registró una ligera disminución. Pasaron de 18.566 a 18.346 denuncias, 220 casos menos. Las víctimas de secuestro disminuyeron en 6%. En noviembre se contabilizaron 63 personas secuestradas, 4 menos que las registradas en el mes de octubre. Y si comparamos con las estadísticas de la organización Alto al Secuestro, las cifras son un poco distintas. Mientras que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se contabilizan 63 víctimas, la organización reporta 102 víctimas de secuestro, 39 casos más. Con esas cifras de asesinatos, tomando los datos de homicidios dolosos, más feminicidios, homicidios, este comparativo, los datos de los primeros 3 años del presidente López Obrador contra los 3 años últimos del presidente Peña Nieto, el aumento es mayor al 23%. Ahí estamos exactamente viendo la cifra, casi 30,000 de diferencia. En la segunda mitad del gobierno del expresidente Peña Nieto se registraron poco más de 86,000 homicidios y feminicidios. En la mitad de lo que va del actual sexenio, la cifra supera los 106,000 personas víctimas de homicidio y feminicidio. El incremento de ambos tipos de víctimas coincide con el mayor número de personas asesinadas durante los 3 años en una administración federal desde que se tenga registro. Y vamos a ver esta historia. Conocimos este caso, una denuncia por robo contra policías de la Ciudad de México. Esta es la historia del robo de 250,000 pesos cometido presuntamente por policías de la Ciudad de México. Inicia en la esquina de Canal de Churubusco y Calzada Zaragoza. Yo soy jefe de seguridad me dirigí a mi trabajo a hacer mis labores. Eran alrededor de las 4 de la mañana del 24 de noviembre. Me para una patrulla, a lo cual me orillo. Desciende de la patrulla una persona del sexo femenino, aproximadamente 35 años. Me empieza a cuestionar por qué no trae placas mi vehículo. Le digo que hay un permiso como tal pegado en el parabrisas. No me percato cuando llega una patrulla segundos después. En lo que yo ya veo, volteo, ya están abriendo mi cajuela. Y veo que el oficial que se baja de la patrulla lleva un paquete. Y le pido apoyo a la oficial que me detuvo, a lo cual me dice, desconozco de qué me hablas, tú ya te puedes ir. Digo, es que se está llevando mi dinero. Y veo cuando emprende la huida, la radiopatrulla. Entonces es cuando empiezo una persecución. En ese paquete que supuestamente se llevó uno de los tripulantes de la patrulla, iba el dinero que Miguel Ángel cobró por la venta de un automóvil que hizo la tarde anterior. Esa mañana lo iba a depositar en el banco. La patrulla que persiguió, dice Miguel Ángel, iba a más de 130 kilómetros por hora. Y así estuvo 10 minutos siguiendo la patrulla. Volvimos a salir a Zaragoza
Y ahí es cuando dos patrullas me hacen el alto. Me dicen que qué pasaba, que por qué iba tan en exceso de velocidad. Y le dije, es que esa patrulla me acaban de hacer un alto a ustedes mismos y me acaban de robar mi dinero. Dicen, estupendo, y ya. Miguel Ángel interpuso una denuncia en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Está esperando resultados. Por el momento, él identifica un número de patrulla, la MX 229N2. Aportó los números de las 8 cámaras de seguridad pública del C5 instaladas en la ruta de la persecución. También entregó los datos generales de los policías y las patrullas que le negaron el auxilio y, según él, facilitaron la evasión de la patrulla que perseguía. La sanción es lo que yo quiero. Yo manejo la cantidad real porque tengo cómo comprobarlo. Pero imagínate, así fuera un peso, te sancionan igual, es la misma sanción, es robo. Y abuso de confianza, entonces, ¿de quién estamos agarrados? Y le pedimos una postura a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nos informó que por lo pronto hay 2 policías que ya fueron separados de su cargo. Nos informó también que el área de Asuntos Internos colabora con la Fiscalía de Justicia Capitalina en esta investigación. Esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre la decisión del INE de posponer algunas actividades para la realización de la consulta de revocación de mandato. Insistió en que son excusas para no cumplir con la Constitución. Lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla. Bueno, por la mañana hablamos con Jaime Rivera, uno de los 6 consejeros electorales que votaron a favor de posponer parte del proceso de revocación de mandato, y nos explicó por qué. El INE, vale la pena insistir, no ha cancelado este procedimiento. El INE solamente ha aplazado algunas actividades. La única forma de hacerlo sería instalar una cantidad menor de casillas. Pero como la ley ordena que sea la misma cantidad que en las elecciones federales anteriores, esta es una decisión que no puede tomar el INE. Lo podría hacer una autoridad jurisdiccional. ¿Y tendría que ser o la Corte o el Tribunal Electoral de la Federación? Así es. También hablamos por la mañana con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados. Él asegura que los consejeros están violando la ley y que pueden ser sancionados penal y administrativamente. La Suprema Corte no le dio la suspensión y lo que ellos dijeron es, bueno, pues no importa, yo lo suspendo. La ley se acata y se respeta. Ellos, al parecer, no les gustó la ley y simplemente no la acatan. Dicen, pues no puedo hacer los ajustes y no sigo para adelante. Ante esas 2 acciones, nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte. Yo percibo que pudiera haber la comisión de un delito y tengo yo la obligación de denunciar al Ministerio Público. Aparte está el tema de la posible responsabilidad por violar el tema de la suspensión. La intención, Sergio, en esa parte jurídica sería meter a la cárcel a estos 6 consejeros. No, yo estoy haciendo el conocimiento de las autoridades, la probable comisión de delitos y de irregularidades administrativas, y el Ministerio Público y un juez lo determinará. La Organización Mundial de la Salud aseguró que existe evidencia consistente de que Omicron está propagando significativamente más rápido que la variante Delta, y es más probable que las personas que han sido vacunadas o que se han recuperado de COVID-19 puedan infectarse o reinfectarse. Aseguró que es momento de tomar decisiones. All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later.
Bueno, pues y hablando de Omicron, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que detectó un caso de esta variante en Altamira. Una mujer de 48 años que dio positivo el 30 de noviembre. La paciente ya está pues sana, afortunadamente presentó síntomas leves. Sin embargo, la organización, la plataforma GISAID, que comparte datos sobre la influenza entre países, más o menos unos 200 para mejorar el intercambio científico. Ahí México registra 25 casos de esta variante Omicron. La mayor parte se concentra en el Valle de México y efectivamente 3 en Tamaulipas. En las últimas horas se registraron 58 muertes por coronavirus. Como hacemos todas las noches, sumamos las cifras de la Secretaría de Salud y del Registro Civil. Ahí vemos en pantalla la cifra de muertes reconocidas por la autoridad. Y en las últimas horas se registraron 716 contagios de coronavirus. Los restos de 2 migrantes de Guatemala, 4 de la República Dominicana fallecidos en el accidente del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, finalmente fueron entregados a sus familiares para su repatriación. La Fiscalía de Justicia de Chiapas informó que hasta el momento suman 10 los cuerpos repatriados. En este accidente murieron 56 personas. Y hablando de migrantes, regresamos una vez más a la central de autobuses del norte en la Ciudad de México para ver cómo están dándose las revisiones a los migrantes, y así pinta ahora la situación. Hace 3 meses, la central de autobuses del norte en la Ciudad de México era un lugar donde los migrantes haitianos eran perseguidos. Tenían que comprobar que tenían permisos del Instituto Nacional de Migración para abordar un autobús. Solo unos cuantos se atrevían a pasearse por la terminal y en cuanto eran ubicados, eran retenidos. Hoy ese escenario cambió. La central de autobuses del norte transporta a diario a decenas de haitianos que se hacen visibles sin temor, sin ocultarse. ¿El motivo? Los permisos migratorios provisionales con vigencia de 1 mes que les ha otorgado el Instituto Nacional de Migración para trasladarse a las oficinas de migración de otros estados. Ahí buscarán visas de visitante por razones humanitarias, con vigencia de 1 año. Tengo que pagar el pasaje ahora para ir para el San Luis de Potosí. Ahí inmigración me da un papel, dice para buscar una carta, como un carnet de 1 año. Y si ahí encuentro trabajo, me quedo ahí, porque donde encuentro trabajo, ahí me quedo. Ahora yo ya tengo documentos aquí en México. Mi amigo ya fue para afuera para comprar pasaje. De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional de Migración, se han otorgado 27,000 visas por razones humanitarias a los haitianos que transitan por el país, en especial a los que forman parte de grupos vulnerables. Con estas visas, no pueden ser detenidos por autoridades migratorias. Con su visa en mano, los destinos para los haitianos son variados. Tamaulipas, Baja California, San Luis Potosí, cualquier estado es una oportunidad de encontrar trabajo. Ya no apuestan a llegar a los Estados Unidos. El sueño americano quedó atrás. Ahora cuando llega el San Luis, no sé qué voy a hacer porque somos 5. No me queda nada de plata para arrendar casa, nada. Solo sabe Dios. Pues vaya cantidad de gente que salió anoche a festejar en Santiago de Chile el triunfo del izquierdista Gabriel Boric. A sus 35 años se va a convertir en el primer presidente más joven de la historia de Chile. Venció en segunda vuelta a su rival, el de ultraderecha José Antonio Kast. Pero acabado el festejo, este lunes el peso chileno y la Bolsa de Valores de Santiago cayeron drásticamente como respuesta a la incertidumbre de las políticas monetarias que va a traer el nuevo gobierno. Hoy Gabriel Boric dio su primer paso para la sucesión presidencial y esta tarde se reunió con el presidente actual Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Prácticamente fue una invitación de cortesía en la que hablaron del control de la pandemia del COVID-19. Gabriel Boric va a tomar protesta como presidente el próximo 11 de marzo.
¿Quién es Gabriel Boric? Es abogado y exdiputado. La de Boric es la historia del líder estudiantil forjado en las calles. Entre 2011 y 2012 encabezó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quienes protagonizaron múltiples manifestaciones para pedir educación gratuita y de calidad. Protestas que llegaron a convocar hasta 1 millón de estudiantes. ¿Contra quién protestaron esos jóvenes? Contra el presidente Sebastián Piñera en su primer mandato. En 2019, Boric afianzó su liderazgo político en otras protestas sociales, las que iniciaron contra el aumento de las tarifas del transporte. Protestas también contra el presidente Piñera, ahora en su segundo mandato. Ahora, Sebastián Piñera será quien tendrá que entregarle la banda presidencial al joven que lo encaró 2 veces en las calles. En otras cosas, esta mañana el presidente López Obrador entregó la Orden Mexicana del Águila Azteca al ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, por su labor para el fortalecimiento de la relación bilateral. Esta es la máxima presea que otorga el Estado mexicano. El canciller Marcelo Ebrard resaltó el trabajo del ministro francés en las relaciones bilaterales y aseguró que son las mejores en lo que va del siglo. Y más tarde, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos cancilleres firmaron una serie de acuerdos de colaboración en materia de salud, ciencia y tecnología, educación y seguridad. El canciller francés aseguró que intentará acelerar la aprobación del nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. Antes de ir a una pausa, personal del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, acudió a la central de Abasto en la Ciudad de México para informar a los transportistas del uso de la llamada carta aporte. Se trata de un documento jurídico que prueba la existencia de un contrato de transporte o de bienes o de mercancías. El SAT aclaró a los transportistas de la central de Abasto que el uso de este documento no va a ser necesario cuando transporten algo dentro de su ciudad o localidad. Ahora va a pasar de ser un documento en papel a uno digital y el SAT pues informó que su uso va a permitir disminuir el contrabando. Con esto hacemos una pausa, volvemos con más información. No le cambie. Este domingo se llevó a cabo el primer desfile anual de policías y bomberos de la Ciudad de México. Hubo entrega de reconocimientos para aquellos con más años de trayectoria. El desfile salió de Monumento a la Revolución y avanzó hasta el hemiciclo a Juárez. Son cientos de historias de sacrificio, de entrega, de mujeres y hombres que incluso han puesto en riesgo su vida para ayudar a los demás. Y por eso, hoy también se entrega el premio al Policía del Año, un reconocimiento más que nos ayuda a demostrarle a la ciudadanía que son más los buenos elementos y que pueden confiar en esta, que es su policía. Cada año se celebrará este desfile como una forma de reconocer a policías y bomberos, así como a sus familias. Con eso hacemos una pausa, volvemos con más información. No le cambie. Preparamos para estas fechas las 10 historias del 2021. Es una selección de lo que consideramos fueron algunas de las historias que más impacto tuvieron este año. Empezamos con la tragedia de la línea 12 del metro. En mayo, la caída de un tramo del puente entre las estaciones Olivos y Tezonco dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 lesionados. Con esas imágenes lo dejamos esta noche. Gracias por habernos acompañado y luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Descanse. Compañeros, el metro se cayó el metro, se cayó el tren, quedaron varios carros aplastados. ¡Quítense! ¡Hay alta tensión! ¡Marquen a la ambulancia! ¡Marquen una ambulancia! Es que esto se puede caer y ya. Te digo, con el movimiento se puede venir, veamos cómo está apuntalado. Sí, el lugar está grabando, ayuden.
murió instantáneamente porque quedó donde los vagones cayeron, ahí venían esos vagones. Y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Vamos a presentar la denuncia. La lista de muertos tampoco me la quieren proporcionar. Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. ¿Qué se trata? O sea, ¿a qué juega el gobierno? ¿Cómo se llama su hijo, señora? Brandon Giovanni Hernández Tapia. No es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está. No, Giovanni, no te vayas. No, Giovanni. No te vayas. Es muy mal cómo sucedieron esas cosas. No se lo deseo a nadie, ¿no? Que de un momento a otro mi hijo estaba deshecho. Ya era mi última vuelta, eran aproximadamente como las 10:20. Yo iba llevando a la conducción en el tren económico 19. Cuando se detiene el tren, trato y desbloqueo la puerta. Abro, salgo y me asomo hacia atrás, ¿qué es lo que pasó? Yo veo humo hasta el fondo. Yo cuando veo en el último vagón, sí me quedé así con que, ¿y lo demás del tren dónde quedó? Sí, fue algo muy impresionante que la verdad no se lo desea a nadie en esos momentos. Es algo muy fuerte, muy duro. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a caer el metro? Entonces lo único que pedimos pues nada más es eso, ¿no? Que se haga responsable el gobierno, porque al final de cuentas ya había reportes de que estaban en malas condiciones la línea. De acuerdo con el primer peritaje y el segundo, los pernos ocupados en el tramo colapsado de la línea 12 mostraban importantes deficiencias en la soldadura. Además, eran inadecuados e insuficientes, por lo que no cumplían con el diseño establecido. La empresa DNB también encontró deficiencias en la construcción y colocación de las traves. La trave lado sur, donde avanzaba el tren al momento del colapso, la trave lado norte y la trave de la bifurcación. En las tres traves advirtieron deformaciones en las vigas que conforman el puente de concreto y acero, así como soldaduras mal ejecutadas. El gobierno de la ciudad pretende reparar el daño a quienes perdieron un familiar con 600,000 pesos. No, a mí eso se me hace injusto. ¿Su sufrimiento vale más que eso? El de usted, el de Sergio. Sí, mi sufrimiento así porque no saben lo que se siente estar dentro de un hospital. Y mi familia es la que ahorita me necesita más. Y mis hijos dependen de todo eso, toda mi familia.